Zenotegi, ¿ETA ya es historia? Sí, yo creo que el otro día se dio fin a lo que nosotros hemos denominado un cambio de ciclo, de un ciclo muy largo, y por lo tanto se puede decir que ETA ya es historia, que esa sigla ha dejado de estar presente en la vida política del país. Hemos pasado 60 años donde esa sigla ha estado permanentemente en la vida política del país, y el otro día se dio colofón a un gran cambio de ciclo de la izquierda independentista, y estamos satisfechos en la medida en que algunos de nosotros y de nosotras iniciamos un largo camino hace ya muchos años que nos costó la cárcel para que al final la lucha armada o la violencia armada desapareciera de la ecuación política vasca, ¿no? Bueno, y esto ya es una realidad. Ahora mismo ETA ya ha pasado a formar parte de la historia de este pueblo. Bueno, yo creo que hay un interés por parte de determinados sectores por quitarle quizás determinada carga política a lo que ha sucedido, ¿no? Hay un cierto interés por determinados sectores por hacer entrever que esta ha sido prácticamente una mala noticia, ¿no? Nosotros estamos realmente sorprendidos por el nivel de crispación y por el nivel de, digamos, de descrédito con el que algunos han saludado esta noticia, ¿no? Siempre es debatible si hubiese sido posible antes o no. Nosotros también pensamos que tenía que haber sido antes, pero siempre hemos dicho, junto con esto, hemos puesto encima de la mesa una reflexión, y es muy difícil hacer este tipo de cambios si uno no consigue persuadir a una gran mayoría de la gente de que es necesario hacer el cambio. Por lo tanto, eso exige determinado tiempo, ¿no? Que ese tiempo se haya alargado más o menos, pues sí es evidente, pero ha concluido bien, y ha concluido bien porque es el conjunto de la izquierda independentista, el conjunto de esa organización los que han adoptado esta decisión, ¿no? Y yo creo que eso es un valor en sí mismo, por eso quizás se ha tardado tanto, ¿no? Porque hemos hecho las cosas despacio, pero las hemos hecho bien. ¿Qué ha hecho la izquierda abertzale para llegar a este momento, para conseguirlo? Bueno, yo creo que hace ya muchos años que la izquierda abertzale planteó en su seno, y no solo por, digamos, por factores políticos, sino también por factores éticos, que el independentismo necesitaba variar su estrategia, ¿no? ¿Por qué razones? Por muchas razones, entre otras porque desde nuestro punto de vista el ciclo con el que ETA da por finalizada su propia vida política es un ciclo que no se circunscribe solo a escala nacional vasca o a escala estatal española, sino que hay que interpretarlo también en un ciclo mucho más amplio desde nuestro punto de vista, que se da a escala planetaria, que es un ciclo en el que las izquierdas revolucionarias entienden que el fenómeno de las insurrecciones armadas o de las luchas político-militares tienen que dar paso a estrategias de corte democrático y pacífico, ¿no? Esto ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en El Salvador, ha ocurrido en Irlanda y ahora ha ocurrido en este país. Por lo tanto, yo creo que hubo una época, que fue la época de los 70, sobre todo a partir de fundamentalmente el golpe de Estado contra Allende, en que las izquierdas revolucionarias hacen una apuesta porque entienden que no hay posibilidad real pacífica de tomar el poder para construir el socialismo, si no es mediante la vía insurreccional, y yo creo que ahora ha cambiado el ciclo a nivel mundial, y eso tiene mucho que ver también con lo que le ha ocurrido a esta organización, ¿no? De lo cual nosotros nos felicitamos, porque desde nuestro punto de vista, sea cual sea la coyuntura, para nosotros es mucho más eficaz en términos políticos y éticos plantear una estrategia de cariz y de corte democrático, ¿no? Alguna vez ha comentado que ahora la izquierda abertzale es realista. La pregunta es, ¿en algún momento no lo fue? Sí, lo que pasa es que a veces se da a la palabra realista una acepción que yo no comparto, ¿no? Nosotros somos realistas porque lo queremos todo, ¿no? Y entonces lo que decimos es, tanto a nivel nacional como a nivel social, yo creo que la izquierda abertzale, sobre todo hubo una fase política en la que no entendió que su pueblo le demandaba un esfuerzo en otra dirección y en otro tipo de estrategia, ¿no? Y yo creo que en eso sí que la izquierda abertzale se ha hecho una autocrítica en la medida en que ha tardado demasiado tiempo quizás en entender que nuestro país exigía otro tipo de estrategia, ¿no? Pero nosotros, cuando decimos que somos realistas, lo decimos en términos de realismo político. Lo que decimos es, a nosotros nos dijeron siempre que por las vías democráticas todo era posible, se ha demostrado que no es verdad. A nosotros siempre nos dijeron que todo era posible y eso se ha demostrado que no es verdad. Y nosotros seguimos certificando dos cosas: una, que hay un Estado español que es muy autoritario y que no tiene cultura democrática y que por lo tanto no sabe dilucidar sus problemas en términos democráticos mediante el diálogo político, y por lo tanto nuestro realismo consiste en decir, es difícil que haya un Estado que acepte su plurinacionalidad y el derecho a decidir. Y en segundo lugar, en términos sociales,
nosotros hacemos una advertencia, decimos, los recortes sociales derivados de la crisis financiera no son recortes que han venido para quedarse de manera coyuntural, sino que se van a mantener, y advertimos de una cosa: estamos más cerca de una nueva crisis financiera, una crisis de deuda soberana, que de la solución de la crisis. Y por lo tanto, lo que se avecina, lo que les espera a nuestros hijos e hijas, no es esa especie de Arcadia feliz que algunos anuncian, sino un Estado español más autoritario y más recortes sociales. Bueno, los mediadores internacionales han estado trabajando mucho tiempo de manera discreta, los vimos ahora la semana pasada. Si los mediadores internacionales no hubiésemos llegado a este cambio de ciclo que usted citaba, no hubiésemos visto cómo ETA entregaba las armas. Yo creo que han jugado un papel fundamental, porque sobre todo el pueblo vasco ha puesto en marcha un proceso unilateral y un proceso en el que no ha habido socio en la otra parte para poder desarrollarlo. Por eso nosotras y nosotros a veces hemos insistido en la tesis de que no ha existido un verdadero proceso de paz, en la medida en que no había otra parte que quería hablar con nosotros, y por lo tanto este es un proceso de paz atípico, y hemos sentido el apoyo y la compañía de la comunidad internacional, o de algunos agentes de la comunidad internacional, ¿no? Yo le doy un gran valor al trabajo que han hecho. Nosotros aprovechamos el acto de Cambó para agradecerles todo su trabajo. Creo que en el futuro tendrán que seguir trabajando, porque creo que este es un pueblo que necesita el acompañamiento también en el terreno internacional, y yo creo que su trabajo de disuasión, de pedagogía, de intentar salvar obstáculos y de hacernos sentir la compañía de agentes importantes en el mundo ha sido realmente decisivo desde mi punto de vista para que esto haya concluido bien. La semana pasada estuvimos entrevistando a Eulalia Lluch, la hija de Ernest Lluch, sí, y nos hizo una reflexión, nos dijo las conversaciones de Otegi y Eguiguren fueron fundamentales porque ese fue el principio del fin. ¿Usted está de acuerdo? ¿Fue tan importante? Sí, bueno, incluso Zapatero ha dicho algo parecido, ¿no? Hace poco he leído un tuit en el que Zapatero afirmaba que esas conversaciones fueron el principio de todo, ¿no? Hombre, a mí me cuesta hablar en términos personales, ¿no? Pero yo sí creo que nosotros en Chillarre, que es el caserío donde nos juntábamos, emitimos una señal, y la señal fue: independientemente de cuál sea la situación y de lo dura que sea la coyuntura, es posible seguir hablando y seguir dialogando, y es posible que gentes que pensamos diferente podamos alcanzar acuerdos, ¿no? Yo creo que aquello es el inicio de todo este largo proceso que ha desembocado en la desaparición de ETA, ¿no? Yo sí creo que aquello por lo menos contribuyó de manera muy significativa a que las cosas hayan transcurrido por el camino que han transcurrido. ¿Es posible esta pacificación mientras la banda distinga entre víctimas de primera y víctimas de segunda, o en todo caso que no distinga que todas son víctimas, como vimos en el comunicado? Yo creo que se ha hecho una lectura muy parcial de ese comunicado, que es un comunicado que en el caso de organizaciones armadas es un comunicado absolutamente atípico. ¿Por qué? Porque ETA reconoce su pesar a todas las víctimas en un primer párrafo. Es decir, ETA lo que dice es que siente el dolor producido, que es responsable de él y que siente pesar por todas las víctimas, sin exclusiones. Lo que pasa que luego sí que es cierto que hace una apelación a determinadas víctimas a las que pide explícitamente perdón, ¿no? Nosotros nos quedamos con el lado positivo de las cosas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ETA podía haberse disuelto sin haber dicho absolutamente nada. Lo podía haber hecho. Para nosotros es positivo que lo haya hecho en este sentido. Que a algunos no les satisfaga al 100%, bueno, puede ser discutible, pero que ETA reconozca a todas las víctimas y les muestre su pesar, para nosotros es una especie de abono que debería de servir para empezar más a hablar de qué tipo de convivencia queremos establecer, en qué términos y con qué nivel de solidez, ¿no? Para nosotros eso vale para construir una convivencia más sólida que la que actualmente tenemos, ¿no? Supongo que aquí se lo preguntan, pero sobre todo los que no vivimos en Euskadi nos preguntamos: ¿para qué ha servido tanto sufrimiento? Bueno, esa es una pregunta que no me correspondería responder a mí, ¿no? Pero en que en cualquier caso, desde mi punto de vista, es una de las preguntas que tiene que responder ETA, ¿no? Porque lo que sí recordamos nosotros es de que el sufrimiento no ha desaparecido en el país. Nosotros y nosotras ahora seguimos insistiendo en una cosa, y es: aquí ahora mismo la única conculcación de derechos humanos que se da y el único sufrimiento existente, además de las heridas del pasado, es el que están sufriendo nuestros presos y presas y nuestros familiares, ¿no? Ese es un sufrimiento que todavía sigue existiendo, ¿no? Bueno, ETA tendrá que hacer balance de su actividad, y yo creo que la historia será la que juzgue
cuál ha sido el aporte o no aporte de esa actividad en lo que nosotros denominamos un proceso de liberación nacional, ¿no? Pero yo me quiero quedar más con el presente y con el futuro. Yo creo que nosotros tenemos ahora mismo un país en el que la desaparición de la violencia armada por parte de ETA le abre una ventana de oportunidad para hacer muchas cosas. Veo algunos sectores instalados más en el pasado que en el futuro. La izquierda independentista ha cumplido escrupulosamente la hoja de ruta que se pactó en Ayete. Aquí hay otros agentes que no han cumplido absolutamente nada y que quieren estar todo el rato mirando hacia atrás. Y lo que nosotros decimos es, tenemos una grandísima oportunidad y una ventana de oportunidad abierta en el presente. Vamos a aprovecharla para construir un futuro que sea diferente. Y nosotros hacemos en esa inversión de futuro dos consideraciones. Una, nosotros reconocemos a todas las víctimas, lo hicimos en las declaraciones de Cambó. Queremos que exista verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, asumimos el dolor y el sufrimiento que hemos causado y por lo tanto nos gustaría que algunos otros agentes hicieran lo mismo, pero si no lo hacen, nosotros seguiremos dando pasos en esa dirección, no tenemos absolutamente ningún problema. Y en segundo lugar, lo que sí es, planteamos con insistencia una segunda tesis, que es, a partir de ahora, desde nuestro punto de vista, todas las excusas que se han puesto encima de la mesa para no abordar un problema que es de naturaleza política o para abordar el tema de los presos han desaparecido. Estamos en un nuevo ciclo. Nosotros vemos con una cierta preocupación que existen sectores que ya no estaban preparados para la paz, pero que ahora todavía están peor preparados para este escenario en el que ETA ya no va a existir ni se va a pronunciar públicamente. Y entonces lo que hacemos es una apelación a la responsabilidad. Tenemos una oportunidad de construir un futuro diferente, aprovechemos la oportunidad. ¿Quién no estaba preparado para la paz? Yo creo que claramente el gobierno español no ha estado preparado para la paz, directamente el gobierno del PP. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos o solemos poner encima de la mesa una razón, y es, desde nuestro punto de vista, los últimos largos años de ETA, en los últimos largos años de ETA, el Estado había convertido a ETA en su enemigo interno. Esto le facilitaba poder seguir gestionando un Estado en el que las grietas eran evidentes, pero el combate contra el enemigo interno, entre comillas, le permitía mantener cohesionado el proyecto de Estado. Cuando ETA desapareció, cuando desapareció la lucha armada, nuestra pregunta en la cárcel era ¿qué enemigo interno va a buscar hoy el Estado español para poder seguir manteniendo unas estructuras que hacen aguas por todas partes, en términos territoriales, en términos económicos, en términos de monarquía-república, etc.? Y teníamos la duda de si sería el islamismo, si sería la xenofobia y el racismo, y al final lo que nos hemos dado cuenta es que ya han encontrado otra vez un enemigo interno, que ahora es el independentismo, el catalán y el vasco. Y entonces lo que pensamos es que esos sectores no tienen agenda para la paz, pero no tienen agenda para la paz sobre todo por una cosa, y es el Estado no tiene ninguna oferta que hacer creíble y que tenga capacidad de seducción ni a vascos ni a catalanes. Entiendo que lo que me está diciendo es que el gobierno necesitaba a ETA. Yo solo le propongo a la gente que haga un ejercicio intelectual o un ejercicio práctico, y es, en los últimos 8 años, que compruebe quién habla permanentemente de ETA y quién no. Nosotros no hablamos de ETA, llevamos años sin hablar de ETA, pero es el Estado el que permanentemente habla de ETA. Que comprueben una segunda cuestión. ¿Cuántos procesamientos por apología del terrorismo ha habido desde que ETA ha dejado la lucha armada? Muchos más que antes. ¿Por qué permanentemente se pone la duda y la sombra de no sabemos si se disolverán, seguiremos persiguiéndolos? El gobierno necesita todavía extender la sombra de ETA en la realidad política porque no tiene oferta política que hacerle a este país. ¿Le conoce algún tipo de negociación para acercar a los presos? No. Porque hay mucho rumor de si los que estarían peor de salud. Nosotros en el tema de presos también lo que ponemos encima de la mesa es una cuestión en varios ámbitos, ¿no? La primera es, desde nuestro punto de vista, y hoy mira, quiero aprovechar para recordarlo, además que está grabado, aquí hay líderes del Partido Popular que siempre dijeron que cuando ETA desapareciera, la dispersión de los presos de ETA duraría 48 horas, ya van 72, y estamos esperando. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Queremos decir con eso que hay en el aspecto de la resolución del tema de los presos determinados ámbitos que desde nuestro punto de vista no están sujetos a negociación. Para nosotros que se acabe la dispersión o que los presos enfermos salgan a la calle o que los presos con una
edad ya muy avanzada salgan a la calle, afecta exclusivamente al terreno de los derechos humanos, no es motivo de negociación política. En cambio, sí entendemos que tiene que ser motivo de negociación y acuerdo que ocurre con el resto de los presos. Por poner un solo ejemplo, si se aplicara la legalidad ordinaria, la ordinaria, no estamos pidiendo que se aplique ningún tipo de justicia transicional, la legalidad ordinaria, 2/3 de los presos que están hoy en día encarcelados en el Estado español estarían en libertad. 2/3 de los presos. Bueno, lo que decimos es, aplíquese la legalidad ordinaria. Si alguien niega el carácter y naturaleza política de los presos de ETA, lo que debía hacerles es aplicarles el régimen común. Por cierto, es curioso que el ministro de Interior diga que ETA no ha conseguido ninguno de sus objetivos políticos, lo cual es una gravísima contradicción con lo que manifiesta con respecto a los presos, de que no tienen carácter político. Pero lo que queremos decir es, ahora toca hablar de los presos. Yo creo que aquí, en el país, se va a abrir la oportunidad de, alrededor de una mesa, alcanzar un acuerdo muy plural, desde mi punto de vista va a ser muy plural, en torno a qué hacemos con el tema de los presos, y lo que nosotros ponemos encima de la mesa es una reflexión, nosotros tenemos derecho a vivir en un país en donde no existan presos. ¿Conozca que hubo terrorismo de Estado, que el GAL existió? No, bueno, no, yo creo que ya lo han reconocido, ¿no? Yo hoy escuché el otro día a Rafael Vera, y me parece que era evidente lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, que el Estado ha organizado la guerra sucia, que ha contratado en las mafias de Burdeos y de Marsella asesinos a sueldo, a los que pagaba un sueldo por matar gente, esto ya es una evidencia. Que han existido miles de casos de torturas es otra evidencia, pues no porque lo digamos nosotros, sino porque el propio gobierno vasco acaba de hacer público hace unos meses este informe, ¿no? Y yo creo que el señor Rafael Vera se podrá pensar lo que se quiera de él, pero al menos fue sincero. Es decir, yo le reconozco la sinceridad. Dijo, esto era una guerra y nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Con todo lo que eso quiere decir. Entonces, yo no creo que el Estado vaya a reconocer, sería positivo, sería muy positivo, y yo creo que sería una gran contribución a la paz, pero hay una diferencia con respecto a las exigencias que hace el Estado y con las que hacemos nosotros. Nosotros no plantearíamos ese reconocimiento para su persecución penal. O sea, a nosotros no nos gustaría que Felipe González dijera, yo organicé los GAL, que es lo que hizo. Para acto seguido ir a la Audiencia Nacional y decir, usted le tiene que perseguir, pero no. Lo que decimos es, las gentes que han hecho esas cosas, las gentes que han torturado, deberían decirlo y ser honestas, porque nosotros hemos reconocido el daño causado y lo hemos pagado. Y no tenemos inconveniente en que, por ejemplo, se habilitase una comisión de la verdad de carácter internacional en la que cada cual pusiera encima de la mesa qué es lo que quiere o qué es lo que cree que ha sucedido. Nos gustaría que en el otro lado ocurriera algo similar, pero desgraciadamente no creemos que vaya a suceder. Pero no solo nos referimos al gobierno español. En este informe de las torturas se acreditan casi 400 casos de malos tratos y torturas por parte de la Ertzaintza. La Ertzaintza, cuando practicaba estos malos tratos y torturas, lo hacía con gobiernos del Partido Nacionalista Vasco. Nos gustaría que este gobierno también dijera algo similar, ¿no? Pero, repito, no para buscar erosionar las posiciones políticas de un partido, ni para buscar una dinámica de persecución penal, sino porque todas las verdades tienen que estar encima de la mesa. Antes comparaba la situación de Euskadi y Cataluña, hablaba de los dos escenarios. En Euskadi se ha demostrado que con violencia no es posible la independencia, y en Cataluña se ha demostrado que sin violencia tampoco. ¿Cómo se logra la independencia en la Europa del siglo XXI? Pues en este caso yo echaría un poco mano de la historia, ¿no? ¿Por qué consiguieron la independencia Lituania, Letonia, Estonia o el Kosovo? Pues porque en un momento determinado de la historia se produjo una grieta geoestratégica en la que había países que combatían en un lado o en otro de la Guerra Fría, y a los que les tocaba estar del lado de la Unión Soviética no consiguieron la independencia. Me estoy refiriendo a Palestina, me estoy refiriendo al Sáhara, y aquellos países que se supieron situar del lado de Estados Unidos y de sus intereses consiguieron la independencia, incluido una operación para deshacer la ex Yugoslavia con independencias diferentes de Croacia, etcétera, etcétera. O sea que ahí se estaba desintegrando la URSS, ¿no? Eso es. Lo que sepamos se está desintegrando España. No, pero yo sí creo que en Europa se pueden dar fenómenos parecidos. Pero no estamos en ese caso. Quiero decir con esto que lo de las independencias a veces se trata con una cierta distancia y una cierta frivolidad. ¿Alguien me explicará a mí por qué tiene derecho Lituania a la independencia y nosotros no? ¿Cuál es la razón?
¿Cuál es la razón de que los escoceses puedan votar y los catalanes no? No hay razones éticas ni políticas, ni todas estas parafernalias y discursos hablando de la democracia, de una Europa que no permite. Europa está permitiendo ahora mismo que cientos de personas se mueran en el Mediterráneo y mirar hacia otro lado. Está permitiendo que accedan grupos de extrema derecha a gobiernos de la Unión Europea que plantean políticas absolutamente xenófobas y racistas. Por tanto, estamos hablando de esa Europa. ¿Cómo conseguir la independencia? Yo creo que hay que perseverar, hay que conseguir mayorías sólidas. No, es evidente que esto no se consigue con un 48 ni con un 50, y hay que decididamente convencer a la comunidad internacional de que no se puede jugar a los dados con esto. Es decir, si uno tiene derecho a, si Escocia tiene derecho a decidir, nosotros también. Y hago una última reflexión. Nosotros no queremos la soberanía porque nos gusta más nuestra bandera que la española o que la catalana o que la finlandesa. Nosotros lo que decimos es, somos un pueblo, tenemos niveles de desarrollo económico y cultural importantes, necesitamos poder político. ¿Para qué? Para defender a nuestra gente. ¿Para defenderla de qué? Entre otras cosas, de los ataques de un neoliberalismo que va a dejar a la gente a la intemperie en sus derechos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Estado. Entonces queremos decidirlo todo. Pero, siguiendo con la reflexión, usted habla del 48, el 50%, sí, que sería un poco el escenario de apoyo al independentismo en Cataluña. Aquí, según el último Escolbarómetro, creo que era un poco más de un 20%. Y el partido que está gobernando, pues tampoco sería precisamente un radical de izquierdas, que es el PNV. O sea, no sé si el escenario aquí todavía lo tienen más complicado que en Cataluña los independentistas, ¿no? Nosotros solemos hacer una apelación con respecto al Parlamento de 3 territorios, aparte está el de Navarra, ¿no? Que es, en las últimas elecciones autonómicas hubo 3 partidos aquí que le dijimos a la gente, nosotros defendemos este programa, defendemos que los vascos somos una nación y que tenemos derecho a decidir, que fue el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Podemos, Aldugu en este caso. Obtuvimos el 76,5% de los votos, 76,5% de los votos. Sería para hacer un referéndum. Sí, pero es el 76%. Y además el 75% de los parlamentarios de la Cámara de Gasteiz, en principio nos presentamos con este proyecto, ¿no? Bueno, ahora hemos abierto un debate en una comisión de autogobierno. Y ahora hay quien dice que no podemos hacer esto porque esto nos llevaría a la aplicación del 155, es el caso del PNV, y por otro lado tenemos a un Podemos que, mirando del Ebro para abajo, cree que una posición nítida a favor del derecho a decidir aquí, pues le restaría apoyos electorales en lo que es el conjunto del Estado, ¿no? Que es un poco lo que le pasó en Cataluña. Bien, pero entonces hay que decirle a la gente la verdad. Y hay que decirle a la gente la verdad en 2 sentidos. Uno, el PNV debería decirle a la gente, no tenemos libertad, porque si tuviésemos libertad no tendríamos la amenaza del 155, y entonces mi propuesta es, sigamos resignados dentro de un Estado que es capaz de una noche o de un día a otro en quitarnos todo lo que tenemos. Este es el 155, por lo tanto estamos en una democracia autoritaria en la que han cambiado las reglas del régimen y entonces hay que conformarse, resignación cristiana en el caso del PNV. Y en el caso de Podemos tendría que tener la honradez de decir, oye, está muy bien como eslogan el derecho a decidir, pero cuando toca ponerlo en práctica yo me juego las habas electorales de aquí, del Ebro para abajo, y por lo tanto no me pidáis que haga estas cosas porque yo me suicido en el Estado español. Bien, pero por lo menos tengamos la honestidad de poner todas las cartas encima de la mesa y a partir de ahí hablamos, ¿no? Y entonces, bien, pues nosotros seguiríamos trabajando por nuestro proyecto, ¿no? ¿Usted está en contacto con dirigentes independentistas catalanes? Yo mantengo relación con dirigentes de todas las formaciones políticas catalanas, sí, de manera discreta a veces y de manera pública a otras, ¿no? ¿Y les ha dado algún consejo o le han dado ellos alguno? Yo siempre he mantenido en público y en privado una posición, ¿no? Que el independentismo vasco siempre ha mantenido, el independentismo de izquierda, el abertzalismo de derechas suele tener muchas ambiciones de intermediar siempre del lado del gobierno español normalmente, ¿no? Pues por orgullo la mediación que tuvo en octubre. Sí. Entonces, nosotros siempre decimos una cosa, a nosotros muchas veces se nos pide una opinión que se emita casi como un veredicto, ¿no? ¿Qué opina la izquierda independentista vasca de esta decisión o de esta otra, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho, nosotros respetaremos lo que decían los catalanes, o sea, no somos jueces. Luego tenemos nuestra propia opinión. ¿Y cuál es nuestra opinión? Nuestra opinión es que el Estado
ha mutado el régimen. Desde nuestro punto de vista, el Estado con el 155 cambia las reglas de juego. Eso se produce con el discurso del rey y ahora el Estado está en un modelo de transición que se parece más al que defendían Fraga y Arias Navarro que al que defendía la plataforma democrática. Ahí estamos. ¿Por qué estamos ahí? Porque ellos creen que tienen relación de fuerzas para eso. No tienen izquierda a la que le vaya a hacer frente y consideran que tienen un problema con Cataluña, pero consideran que al PNV le tienen cogida la medida. Y entonces lo que dicen es, hombre, pues lo que no pudimos hacer entonces, vamos a intentarlo hacer ahora. Y en eso están. Y lo que le decimos a los amigos y amigas de Cataluña es, no nos equivoquemos, el Estado está ahí. El Estado está ahí. Y lo que prevemos es una involución en términos autoritarios y antidemocráticos del Estado. En términos de libertades nacionales y en términos de derechos sociales, en ambas dos. ¿Por qué? Porque nosotros lo simplificamos de esta manera, decimos, ellos, los poderes fácticos, los que mandan de verdad, han llegado a una conclusión, y es que fueron extremadamente generosos en la transición con la izquierda y con los nacionalismos, y que eso se ha acabado, y que ahora toca recortar, y van a ir a por esa. Y este es el fenómeno del PP y de Ciudadanos, porque ahora parece que Ciudadanos es el malo, 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 pero como decimos algunos aquí, o alguien, lo hemos escuchado decir a alguien, Ciudadanos dice en voz alta lo que el PP piensa en voz baja. ¿Volverá a ser el candidato a Lehendakari de la izquierda abertzale en las próximas elecciones? No puedo serlo, porque estoy inhabilitado todavía. Sí, estoy inhabilitado hasta el año 21, salvo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo me dé la razón. Que falle antes, ¿no? Que falle antes, sí, pero no sé, porque no sé los tiempos en los que nos movemos, no sé si eso se va a producir. Y además, si se produce, no sé en qué dirección va a ser la sentencia, ¿no? ¿Y tiene algún preferido para que sea el candidato? No, no tengo preferidos. Además, bueno, planteamos como candidata a Mayalen Iriarte y en principio no tenemos abierta esta discusión, ¿no? Para mí sigue siendo una magnífica candidata a Lehendakari. Además, ya va siendo hora de que haya una mujer Lehendakari en este país. Un par de cuestiones así más de tipo personal. ¿Su percepción de lo que pasaba en Euskadi cambió tras su paso por la cárcel? No, yo creo que la cárcel, lo suelo decir a veces, ¿no?, te permite ver las cosas con una mayor tranquilidad, ¿no?, porque te permite salir un poco de la vorágine diaria y te permite medir las cosas desde otra distancia, ¿no? Cuando yo salí de la cárcel, todo el mundo trataba de convencerme de que se había producido una revolución absoluta en los valores de la gente, de que estábamos en otro mundo, en otra sociedad. Yo no conocía las redes sociales, las conocía al salir de la cárcel. Me sorprendió ver que en las redes sociales todo el mundo era comunista y revolucionario, con lo cual me alegré, pero me dije para mí mismo, esto no debe ser muy cierto, porque esto no concuerda mucho con lo que veo por la calle. Pero un poco la idea fue hacernos creer que las cosas habían cambiado absolutamente, ¿no? Y yo no creo que en breves espacios de tiempo las sociedades cambien tanto, ¿no? Es una sociedad diferente. Para mí es una sociedad que algunos llaman líquida y nosotros empezamos a llamar gaseosa. Es una sociedad en la que todo se consume, incluida la política. Una sociedad en que lo viejo y lo nuevo tardan horas en mutar, ¿no? Y una sociedad que vive, para mí, formulada y construida desde el miedo a la pérdida del trabajo, el miedo a la pérdida de un futuro estable para tus hijos, una clase media absolutamente asustada con lo que ha pasado en la crisis. Para mí el factor fundamental de las sociedades actuales es el miedo, y yo creo que frente a eso hay dos opciones, y desgraciadamente en algunos países se está imponiendo la opción peor, que es los que dan seguridad dan miedo, que son las extremas derechas. Y sin embargo veo a una izquierda absolutamente desestructuradas, habiendo perdido el relato del mundo, tratando de competir con la derecha en sus mismos marcos, y una izquierda que no ilusiona, ¿no? Y este es para mí el gran problema que tiene la izquierda europea, ¿no? Sin embargo veo que en Cataluña esa idea de seguridad y de construir el país de otra manera lo ha encarnado la idea de la República Catalana, ¿no? Y yo me gustaría que en mi país también la izquierda fuéramos capaces de levantar otra vez la bandera de un relato del mundo diferente del que está imponiendo la derecha, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahora de Cataluña, ¿no?, de la fractura social
social. Sí. ¿En Euskadi hay todavía mucha fractura social? Yo creo que no. Yo siempre invito a la gente a que se pase por nuestros pueblos y barrios, ¿no? Y es que ni en los tiempos más duros ha habido fractura social. Es que quien hace ese relato sencillamente miente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo muy pequeño. Es decir, Jesús Eguiguren solía decir, es que el conflicto social en nuestro país, siendo un país tan pequeño, es un conflicto social de escalera. Es que en la misma escalera habíamos gente que pensábamos de diferente manera. Es que entre nuestras familias había gente que vivía de diferente manera. Yo veo una sociedad que convive con bastante naturalidad. No, esto no quiere decir que no existan heridas por un lado y por otro, pero yo veo una sociedad lo suficientemente madura como que quiere hablar del futuro, quiere pasar página y considera que existe una oportunidad para ello, ¿no? Yo no creo que exista ahora mismo un problema de convivencia para nada en este país, absolutamente para nada. Fuera de Euskadi, muchos niños hoy no saben qué es ETA y creo que aquí tampoco. Eso es bueno. Eso es bueno, sí, es bueno en la medida en que les ha tocado vivir una época que no fue la nuestra, ¿no? Nosotros, ETA nace al mismo tiempo que nazco yo, en el mismo año. Quiere decir que al final ETA ha estado presente en nuestras vidas permanentemente, ¿no? Y en ese sentido es bueno que los más jóvenes ahora no conozcan una situación de ese tipo, ¿no? Yo me alegro por ello y además me parece que las nuevas generaciones van a tener otras condiciones para hacer las cosas y eso siempre es positivo, ¿no? A mí me parece absolutamente positivo, ¿no? Pero luego quedará la historia, ¿no? Y entonces yo creo que fenómenos de este tipo, pues al final será la historia quien los juzgue, ¿no? Y quien diga qué fueron y qué no fueron, y cuáles fueron sus aspectos más positivos y más negativos, y los hubo, ¿no? Pero yo creo que nuestros jóvenes hoy tienen la oportunidad de construir las cosas de otra manera, ¿no? Nosotros vivimos en una generación en el franquismo a los que, como dicen los irlandeses, no fuimos a la guerra vino a nosotros, ¿no? Nosotros no elegimos hacer una determinada cosa, las cosas eran así, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece absolutamente positivo que los jóvenes ahora vivan otra realidad, ¿no? Muchos de ellos supongo que descubrieron a lo mejor también la dureza de lo que había sido, lo que había pasado en Euskadi el otro día viendo la portada del Correo, ¿no? Con esa imagen de todos los muertos que había habido, o de muchos muertos. Sí, de los muertos de una parte, que es lo que naturalmente hace el Correo, ¿no? No lo sé, yo creo que, primero, me da la impresión de que los jóvenes no leen los periódicos, así que no sé si se enterarían mucho de esa portada, ¿no? ¿Usted qué pensó cuando la vio? Yo pensé que Vocento sigue estando instalado en el pasado y tiene un interés político por hacer portadas de ese tipo, porque claro, yo le recordaría a ese mismo grupo periodístico la portada que sacaron en el 39 diciendo Bilbao por fin es nacional. Claro, entonces es que aquí todo el mundo tiene historia y algunos, y a mí realmente me resulta chocante, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero a mí que la derecha española quiera hablar del pasado me parece fascinante. Es que yo estoy dispuesto a debatir con la derecha española sobre el pasado cuando quieran, porque ahora hacen una especie de ejercicio de lavado en el que parece ser que aquí empezó todo en una determinada fecha, ¿no? Pero bueno, yo diría una cosa, yo creo que se ha abierto un periodo lleno de oportunidades y hay gente que todavía quiere instalarse en el pasado, sobre todo porque no tiene una oferta de futuro, y me da que es el caso de determinados grupos de comunicación. La última página, ¿no? Que la historia, pues quedará para la historia lo que ha pasado. Fuera de Euskadi, sí, mucha gente se ha aproximado a lo que fueron esos años duros a través de Patria. Sé que hay un cierto debate, ¿no? Porque sí, la izquierda adversaria dice, quieren que abracemos Patria como si fuese nuestro libro de cabecera y no lo es, pero me imagino que lo ha leído y me gustaría saber su opinión. No lo he leído. Mira, no lo he leído, ¿no? Además, no lo he leído por algo. No lo he leído conscientemente, ¿no? Porque me parece que en primer lugar, alguien que no vivió esa época aquí y que estaba instalado a cientos de kilómetros de aquí, haya tratado de hacer un relato de lo que sucedió aquí, ya me parece un tanto aventurado, ¿no? Y porque me parece que hay un interés muy evidente porque Patria se convierta en el relato. Y vamos a ver, ¿cuál es nuestra posición con respecto al relato? Que nos parece que es también otro espacio donde hay diferentes ideas, ¿no? ¿Cuál es el relato único que hay en el Estado español sobre la guerra civil?
no hay un relato único, hay dos relatos por lo menos, ¿no? Y lo que decimos es, hay dos relatos, incluso habría más. Probablemente los anarquistas de la CNT tendrían un tercer relato de lo que ocurrió. Entonces, por otro lado, se hace siempre una loa permanente de la pluralidad. Ya, pero aquí solo hay un relato, pensamiento único, aquí solo ha pasado una cosa. Entonces, nosotros no tenemos interés en que se imponga un relato u otro, no queremos que se imponga nuestro relato. Nosotros lo que decimos es, nuestro relato no puede negar el relato del resto. No puede haber un relato que niegue los otros relatos, porque entonces estamos imponiendo una cosa que para mucha gente va a ser humillante o sencillamente no la va a compartir. Y la pregunta que nos hacemos es, en la historia del país, en el último siglo y medio, ha habido la primera guerra carlista, la segunda guerra carlista, la guerra del 36, Guernica y el nacimiento de una organización armada. ¿Alguien puede pretender hacer creer a alguien que este es un país que cada cierto tiempo se tira al monte para defender sus libertades porque tenemos un gen que muta cada 50 años, porque somos especialmente bárbaros? Yo creo que hay que ser en eso especialmente serios, ¿no? Nosotros no queremos hacer un relato para herir a nadie. Lo que decimos es, vamos a poner todos los relatos encima de la mesa y vamos a ver lo que ha pasado. Nosotros asumiremos todas nuestras responsabilidades, no tenemos ningún problema. Pero lo que no vamos a asumir es un relato con el que realmente no estamos de acuerdo. ¿Has asumido todas? Yo creo que nosotros hemos asumido todas las responsabilidades, es decir, esta es la impresión que yo tengo, ¿no? Y además hemos pagado duramente por ello. Entonces, no quiere decir que no tengamos predisposición a hacer más cosas, ni a abordar estos temas con sinceridad en una mesa, pero lo que decimos es, para eso hace falta crear el clima, y el clima hoy es de persecución, el clima hoy es de que cualquier cosa que se hace se convierte en una especie de elemento de crispación. Desde nuestro punto de vista es una irresponsabilidad que el escenario de paz, convivencia, derechos humanos se trate de embarrar en términos políticos y de que se trate de erosionar las posiciones de uno o del otro y de que tú tienes que asumir no sé qué o tú tienes que asumir aquello otro. No, vamos a poner encima de la mesa lo que ha pasado en este país y vamos a ponerlo todos con honestidad, ¿no? Ahora sí que la última. Sí. Cuando la semana pasada, ¿no? No sé si recibió alguna llamada que le sorprendió de algún representante de algún otro partido político o hizo usted alguna que hacía tiempo que quería hacer y estaba esperando un momento. Antes me citaba Zapatero, por eso he pensado si hubiera sido uno. No he hablado con Zapatero, pero sí que es cierto una cosa, y es que cuando ETA hace el comunicado en el que pide perdón y en otros casos lo que dice es sentir pesar por todas las víctimas, yo sí recojo algunos WhatsApps de víctimas sorprendidas porque no esperaban nunca que con esa claridad ETA dijera eso, ¿no? Eso sí que... Y ha recibido alguna felicitación de algún miembro de la clase política por el trabajo realizado, etcétera, etcétera. Eso sí que sí es cierto, ¿no? Bueno, y luego Zapatero creo que nos mencionó públicamente en el intermedio, con lo cual quiere decir que, bueno, algo de eso ha habido, ¿no? Pero para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es... Ya estamos en otro tiempo, habrá que hablar del pasado, las heridas están ahí, habrá que cicatrizarlas, habrá que hacer lo que sea para que eso sea así, pero ahora toca ponerse a la altura del momento histórico, ¿no? Y nosotros tenemos la impresión de que todavía hay gente al que esta situación le pilla con el pie cambiado y no es capaz de situarse en esta nueva situación, pues sencillamente porque no tienen agenda para esta situación, ¿no? ¿Y cree que con el gobierno del PP lo podrá hacer? Yo creo que el gobierno del PP va a tener cada vez más dificultades para mantener determinadas posiciones, pero yo creo que al gobierno del PP hasta ahora ha creído que el inmovilismo, no solo en nuestro tema, sino en el tema catalán, le daba réditos. Yo creo que cada vez se van dando cuenta de que esta no es una buena estrategia, pero tienen un problema, y es, desde nuestro punto de vista, lo decimos con todos los respetos, desde nuestro punto de vista, cuando el rey da aquel discurso contra Cataluña, porque para nosotros es un punto de inflexión, no solamente pone en marcha el 155, hace algo más, es decir, renuncia a la seducción y dice, yo ya sé que tengo territorios perdidos, como es el caso del País Vasco o Cataluña, y por lo tanto solo me queda la aplicación de la ley. Nosotros vemos al PP ahí. Y a Ciudadanos instalado irresponsablemente en el caballo del nacionalismo español, sabiendo que le da votos ser lo más extremadamente duro que se pueda ser contra catalanes y vascos, ¿no? Y ahí va a seguir, y probablemente eso le dé réditos electorales.